Conoce, aprende, vive. La riqueza, los tesoros, la gastronomía y la magia del Perú. Un encuentro digital donde descubriremos cómo vivir el Perú desde casa. Emociónate con nuestras actividades y eventos que inspiran. Conoce lo mejor de nuestras exportaciones y comercio. Aprende sobre la riqueza de nuestra tierra y gastronomía. Y vive con nuestros artistas lo mejor de esta cultura dedicada al mundo. Todo esto en la Semana del Perú. Colombia vive Perú. Mucho por conocer. Del 16 al 24 de julio de 2020. En exclusiva por colombiaviveperú.com. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera, en primer lugar, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio sobre las relaciones bilaterales entre Perú y Colombia. Yo quisiera iniciar estas palabras diciéndoles que como embajador del Perú es muy grato y es un honor poder contar hoy en la parte inicial de este conversatorio con la presencia de nuestros cancilleres, la canciller de Colombia, Claudia Blum, y el canciller del Perú, Mario López. Este conversatorio lo hemos organizado como parte de la Semana del Perú en Colombia, que es una semana que organizamos todos los años en el marco del mes de julio, que son las fiestas patrias del Perú. Y en esta oportunidad quisimos, como parte de las actividades de negocios y culturales que hemos organizado, tener este espacio para poder conversar y reflexionar sobre nuestra relación bilateral. Yo quisiera darle la bienvenida también a los académicos que nos acompañan esta tarde, el doctor Fabián Novak de Perú y el doctor Eduardo Pastrana de Colombia, a quienes presentaré en más detalle en unos minutos. Deseo aprovechar asimismo esta oportunidad para saludar al vicecanciller de Colombia, Francisco Echeverri, y a la embajadora de Colombia en el Perú, María Claudia Mosquera, quienes son grandes compañeros de trabajo en el trabajo diario para fortalecer esta relación bilateral bajo el liderazgo permanente de nuestros cancilleres y nuestras cancillerías. Finalmente, antes de ofrecerle la palabra a nuestros cancilleres, quisiera expresarles que si tuviera que mencionarles a nuestros espectadores que nos acompañan esta tarde un hecho que refleja la importancia de la relación entre el Perú y Colombia, creo que la presencia de nuestros cancilleres al inicio de este conversatorio es prueba de ello. Sin mayor preámbulo, yo quisiera ofrecerle la palabra a la canciller de Colombia, Claudia Blum, para que nos dé sus palabras. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, embajador. Señor canciller Mario López Chávarri, señor embajador del Perú, Ignacio Higueras, señora Ena de Higueras, honorables embajadores y cuerpo diplomático acreditado en Colombia, invitados especiales, señoras y señores. Deseo expresar un saludo muy especial y mis sinceras felicitaciones al pueblo y al gobierno del Perú, así como a toda la comunidad peruana en Colombia con motivo de la celebración del aniversario 199 de su independencia. Me siento muy honrada de participar en la apertura de la cuarta Semana del Perú, organizada por la representación diplomática en Colombia. No puedo dejar pasar esta ocasión para felicitar al nuevo canciller del Perú, su excelencia Mario López Chávarri, con quien tengo la seguridad seguiremos fortaleciendo nuestra excelente relación bilateral. Además, quiero aprovechar para transmitir un saludo al ex canciller Gustavo Meza Cuadra, con quien trabajamos con gran armonía en asuntos de mutuo interés para la región y para nuestras naciones. Perú y Colombia nacieron a la vida republicana unidos por lazos históricos entrañables que con el paso de los años han logrado consolidarse en una sólida amistad. Nuestra hermandad no solo se ha construido en el pasado común, también en los principios y valores compartidos como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, y en los objetivos del empoderamiento político y económico de las mujeres, la equidad y el desarrollo sostenible. Hablar del Perú es referirse a su pluralidad cultural, a su riqueza natural,
su biodiversidad, su historia de civilizaciones milenarias que influyeron en la cultura ancestral de Sudamérica, incluyendo al imperio de los incas, que en su extensión llegó hasta el sur de Colombia. Asimismo, Perú es folclore, es la literatura de destacados autores como Mario Vargas Llosa y César Vallejo, es la diplomacia de personalidades como Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas. Y ni qué decir de su exquisita gastronomía, reconocida como una de las mejores del mundo, una culinaria que ha fusionado las influencias de amerindias, europeas, africanas y asiáticas. Por estas razones y muchas más, nos llena de orgullo esta amistad que nos permite seguir avanzando. Apreciados amigos y amigas, con otras naciones hermanas, creamos con Perú en 1969 la Comunidad Andina, que tiene su sede en Lima. Colombia, como presidente pro tempore del mecanismo, seguirá trabajando con Perú, Ecuador y Bolivia para fortalecer nuestra integración. En la Alianza del Pacífico también hemos afianzado el intercambio comercial y de inversión, el turismo y la conectividad aérea entre nuestros países. Nuestra común vocación democrática nos ha unido en el Grupo de Lima, el retorno de las libertades y la búsqueda de una salida pacífica a la crisis multidimensional generada por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es una prioridad para nuestra región y para el mundo. En mayo de 2019, nuestros presidentes reafirmaron el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales, políticas, económicas y de cooperación. Esto se refleja en el Gabinete Binacional, que tuvo su quinta reunión en agosto pasado en la ciudad de Pucallpa y que ha logrado significativos resultados en sus ejes temáticos, sociales, energéticos, de comercio, de desarrollo económico y turismo, seguridad y defensa y asuntos migratorios fronterizos. Nuestros dos países son hoy socios estratégicos. Y ante el difícil momento que vivimos por la pandemia, nuestra cooperación debe ser aún más fuerte para la fase de recuperación. Colombia y el Perú comparten una frontera de 1.626 kilómetros. Son zonas alejadas de centros urbanos y con comunidades altamente vulnerables. Por eso Colombia valora los diálogos binacionales y la cooperación que venimos impulsando para trabajar en la lucha contra los efectos de la pandemia en la zona de frontera, tales como el trabajo participativo que incluye a las autoridades de salud, migratorias, de seguridad y comunidades locales y poblaciones indígenas para definir un plan de acción integral de prevención y mitigación del COVID-19. En distintos momentos de nuestra historia, Colombia y Perú hemos unido esfuerzos para elevar el bienestar de nuestras naciones. En este día en que recordamos la proclamación de la independencia del Perú por José de San Martín en la Plaza Mayor de Lima hace casi 2 siglos, también honramos la amistad forjada por nuestros pueblos. Esta semana conmemorativa Colombia Vive Perú debe ser motivo para reafirmar la unión inquebrantable entre nuestras naciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Canciller Blum, por sus afectuosas palabras y por todos los temas que ha cubierto en su intervención. Lo apreciamos muchísimo. Yo quisiera, al agradecerle a la Canciller Blum, darle la palabra ahora al Canciller del Perú, el embajador Mario López. Adelante, Canciller. Muchas gracias, Ignacio. Señora Canciller de Colombia, Claudia Blum de Barberi, señor embajador del Perú en Colombia, Ignacio Higueras, señora embajadora de Colombia en Perú, María Claudia Mosquera. Señoras, señores,
amigos del IDEI y de la Universidad Javeriana que se suman también a esta celebración. Quiero empezar mi intervención transmitiendo mis condolencias al gobierno y al hermano pueblo colombiano por la pérdida de vidas humanas como consecuencia del lamentable accidente del helicóptero militar caído el martes en la zona de Guaviare. Le ruego que transmita, señora Canciller, a los familiares de las víctimas que los acompañamos en su dolor. Deseo destacar esta iniciativa de la Embajada del Perú de organizar la 4ª edición de la Semana del Perú en Colombia, que constituye a través de la difusión del arte, la cultura, los negocios y la gastronomía peruana, una herramienta más de acercamiento entre nuestros pueblos, orientada a reforzar la tradición de amistad y de estrechos lazos políticos, económicos, comerciales y culturales entre Perú y Colombia. Agradezco también la oportunidad que ofrece el presente conversatorio para saludar muy cordialmente a usted, señora Canciller, señora Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, a quien quiero expresar mi plena disposición también de continuar trabajando con entusiasmo y dedicación en todos los temas que conforman nuestra amplia agenda bilateral y que redundan en beneficio de ambos países y de nuestros ciudadanos. Usted lo ha dicho, señora Canciller, somos dos patrias nacidas desde los albores de nuestras repúblicas en 1822. Las relaciones entre los dos países se encuentran hoy en un excelente momento. Colombia es un socio estratégico para Perú, tanto en el ámbito vecinal como regional. Nuestros países no solo comparten una amplia comunidad de intereses y valores, como la promoción y defensa de la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, sino también una visión de desarrollo que prioriza la integración y la apertura económica, lo que se ha visto y se ve reflejado en nuestras posiciones comunes en los diversos foros en donde participamos. Dicho nivel de entendimiento ha permitido promover conjuntamente estos intereses en diversos esquemas de integración y concertación regionales, como el Grupo de Lima, la Comunidad Andina, cuya presidencia ocupa Colombia, y me fue muy grato compartir en Cartagena, en febrero último, esa celebración especial de los 50 años y donde usted, señora Canciller, estuvo coordinando en todo momento el acto celebratorio. Pero asimismo, estamos compartiendo la Alianza del Pacífico y otros impulsos de iniciativas conjuntas como el Pacto de Leticia por la Amazonía, la negociación y la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea hace unos años, y más recientemente la convocatoria conjunta a una Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el 2021, asunto que resulta siendo prioritario para nuestros países. Dentro de los espacios de entendimiento, sin duda destacan, y usted lo ha subrayado, los gabinetes binacionales, principales mecanismos de diálogo político entre nuestros países para la armonización de políticas y el desarrollo de una agenda binacional con impacto real en nuestras poblaciones, en especial aquellas que habitan en la zona de frontera. A través de este mecanismo, celebrado en 5 oportunidades, se han impulsado más de 400 compromisos binacionales de cooperación en el ámbito social, educativo, cultural, comercial, de seguridad y defensa, entre otros. En esa línea de cooperación y entendimiento constante, se han suscrito importantes instrumentos como el Acuerdo para el Establecimiento del Fondo Binacional, el Acuerdo sobre Seguridad Social, el Acuerdo para el Reconocimiento Recíproco de Licencias de Conducir, o los acuerdos para el establecimiento de embajadas compartidas en el marco de la Alianza del Pacífico, por citar algunos ejemplos. En el ámbito económico, el comercio y las inversiones, se ha demostrado que resulta siendo un terreno muy próspero para el progreso conjunto de nuestros países, especialmente por la sinergia que existe entre nuestras economías, además de tener un intercambio comercial que superó los $2.000 millones en el año 2019, y ambos países somos tanto receptores como emisores de crecientes inversiones que hoy superan los $13.000 millones.
Tenemos el reto común de contribuir con la reactivación económica de nuestros países. Precisamente en este contexto, en el contexto de la pandemia COVID-19. Y creemos que nos obliga a ser aún más creativos en el logro de mecanismos que fomenten la inversión bilateral y de continuar trabajando en volver cada vez más atractivos a nuestros mercados. En ese objetivo, la promoción y el apoyo a las actividades de la pequeña y mediana empresa, cuestión que lo hemos puntualizado a nivel de la Alianza Pacífico y de la Comunidad Andina como eje central de esta reactivación económica de nuestros países. Pues resulta siendo este y el aprovechamiento del talento, la creatividad y la herencia cultural de nuestros emprendedores un relevante espacio sobre el cual debemos profundizar aún más esos intercambios de experiencia y cooperación para beneficio de nuestras economías y de nuestros pueblos. Sobre la base de nuestra larga tradición de amistad, debemos seguir trabajando conjuntamente para hacer frente a nuestros enemigos comunes, como son el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal y la tala ilegal, la trata de personas, el contrabando, entre otros. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de seguir cooperando para que nuestros países se constituyan en territorios de paz y seguridad que nos permitan alcanzar el progreso y el desarrollo. Somos conscientes que la situación actual impone nuevos retos a nuestra intensa cooperación, pero tenemos que ser inventivos y por ello nuestros equipos ya están trabajando en la evaluación de la ejecución de los compromisos del Plan de Acción de Pucallpa y en delinear conjuntamente los acuerdos de cooperación y trabajo conjunto para los próximos meses. En ese marco se ha elaborado el Plan de Acción Integral COVID-19 Perú-Colombia, que lanzaremos en el más breve plazo y que coadyuvará con la atención de la pandemia con incidencia en la población de nuestras fronteras. Importante colectivo que merece nuestra especial atención. Las oportunidades que existen entre Perú y Colombia abren paso al fortalecimiento de esta relación estratégica que supera el mero entendimiento y se sostiene en sólidos vínculos reflejo de una historia y valores comunes y de una amplia gama de coincidencias e intereses compartidos que han demostrado ser un terreno muy fértil para el progreso conjunto en un marco de diálogo cordial y fluido. Estamos plenamente convencidos que seguiremos construyendo una agenda con vocación integracionista y orientada a lograr el bienestar de nuestros pueblos, más aún en esta coyuntura generada por la pandemia del COVID-19, que creo que requiere un esfuerzo especial en el que ambos países estamos comprometidos. El Plan de Acción Integral COVID-19 Perú-Colombia, que lanzaremos pronto, constituye una clara muestra de ello. Muchas gracias. Me ha detenido la cámara el host, que es usted, Humberto. Muchísimas gracias, canciller López. Yo quisiera agradecerles a nuestros cancilleres habernos acompañado al inicio de este conversatorio. Creo que su presencia, canciller Claudia Blum, canciller Mario López, le han dado no solamente un realce a este conversatorio, sino que le han dado un verdadero realce a la Semana del Perú. Así que quisiera agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado. Quería contarles a las personas que nos acompañan que los cancilleres, después de estas palabras realmente muy válidas, completas, y que han cubierto mucho nuestra relación bilateral, van a continuar con sus agendas, pero nosotros nos quedamos con el doctor Fabián Novak y con el doctor Eduardo Pastrana para seguir desarrollando el conversatorio. Muchísimas gracias, cancilleres, y que tengan un buen día. Gracias por acompañarnos nuevamente. Yo quisiera, por lo tanto, ahora pasar a la siguiente parte de nuestro conversatorio. Yo quisiera presentar primero, los mencioné al inicio de mis palabras, al doctor Fabián Novak y al doctor Eduardo Pastrana. Yo quisiera, antes de plantearles el primer tema de nuestro conversatorio, presentarlos. Creo que es importante que las personas que nos acompañan los conozcan un poquito más.
El doctor Fabián Novak, que está en representación del Perú en este conversatorio, es abogado, máster en Derecho Internacional Económico y doctor de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor principal de dicha universidad y también es profesor principal de la Academia Diplomática del Perú. Es profesor también de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y ha escrito más de 30 libros sobre política internacional, política exterior y derecho internacional. Y quisiera contarles que cuando yo fui nombrado en octubre del 2016 embajador del Perú en Colombia, uno de los libros que leí fue un libro que escribió Fabián Novak con la doctora Sandra Namijas en el año 2011 sobre las relaciones entre Perú y Colombia. Ese es un pequeño paréntesis para contarles la cercanía que tiene el doctor Fabián Novak con Colombia, ¿no? El doctor Fabián Novak también ha sido presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y es árbitro internacional, ha sido viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa del Perú y ha sido negociador peruano en los asuntos pendientes del Tratado del 29 con Chile y en las conversaciones de Brasilia sobre el diferendo limítrofe con Ecuador. El doctor Eduardo Pastrana, por su lado, es abogado por la Universidad de Cali y doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Leipzig de Alemania, es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y miembro del Grupo de Investigación de Relaciones Internacionales América Latina e Integración de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de dicha universidad. Ha sido profesor invitado del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Leipzig y del Instituto Alemán de Estudios Globales de Hamburgo. Es miembro de diversas asociaciones sobre investigaciones económicas, internacionales y sociales de la región, y también es autor de numerosos libros y artículos sobre derecho internacional y relaciones internacionales, entre otros sobre la política exterior colombiana, el regionalismo en América Latina y la relación de la región con el Asia-Pacífico. Dicho eso, yo quisiera entonces ya entrar en materia con el primer tema que quisiera plantearles a nuestros conferencistas, y quisiera plantearle en primer lugar al doctor Fabián Novak una pregunta, o le planteo un tema sobre las relaciones de Perú y Colombia. Yo quisiera, en primer término, tener una primera impresión del doctor Fabián Novak sobre su percepción sobre las relaciones entre nuestros países y su estado actual. Por favor, Fabián, adelante. Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ignacio, por la gentil invitación y un doble placer además por estar aquí acompañado de Eduardo Pastrana, que es un querido amigo y colega y con el cual tenemos varias redes que compartimos juntos. Bueno, sin duda alguna, Ignacio, las relaciones entre Perú y Colombia han tenido una larga evolución, no solo por el tiempo, largo tiempo, prácticamente bicentenarias, que éstas han tenido, sino que además han pasado por una serie de etapas, ¿no? Pero creo que en los últimos 60 años, concretamente desde 1960 hasta ahora, 2020, Perú y Colombia han logrado inteligentemente superar todas las dificultades que en un momento tuvieron y que incluso lo llevaron a sostener conflictos militares, recordemos, para más bien sellar esa etapa y lograr construir una etapa más bien de fraternidad, una etapa digamos, de beneficio mutuo y de crecimiento. Yo creo que el estado actual de la relación es, en ese sentido, no solamente óptimo, sino bastante sólido. En términos comerciales, ¿no? Tenemos un intercambio de aproximadamente 2.000 millones de dólares de comercio bilateral. Tenemos un nivel de inversión también interesante, sobre todo más de colombianos en Perú que de Perú en Colombia, aunque hay unos 700 y pico millones de dólares también nuestros allá en Colombia. Pero por otro lado, también a nivel político, creo que a nivel político, no solamente con estas reuniones presidenciales y de gabinetes ministeriales, hemos logrado desde el 2014, si no recuerdo mal, un nivel de diálogo al más alto nivel, sino que adicionalmente hemos logrado una serie de coincidencias en materia de política internacional. La apuesta del Perú por Colombia para ser miembro de APEC, el trabajo conjunto que Colombia y Perú realizaron para lograr el acuerdo multipartes con la Unión Europea, el trabajo conjunto para la formación de la Alianza del Pacífico,
el trabajo conjunto con Colombia para la reestructuración de la comunidad andina, el trabajo conjunto para enfrentar el grave problema que tiene hoy día Venezuela y la población venezolana, nuestra similar perspectiva respecto de UNASUR y luego la creación del PROSUR. Es decir, estos son algunos de los ejemplos que nos llevan a concluir que en materia de política internacional, en materia de política bilateral, en materia comercial, en materia de inversiones, se ha creado pues toda una estructura, por no hablar de seguridad y defensa, muy amplia de coordinaciones, cooperación, que nos llevan a la conclusión que yo planteé al inicio, es decir, a la construcción de una relación bastante fraterna, pero sobre todo fructífera entre estos dos países. Muchas gracias, Fabián, por tu intervención. Yo quisiera plantearle la misma primera reflexión al doctor Pastrana. ¿Cuál es su visión, doctor Pastrana, sobre las relaciones entre Perú y Colombia? Adelante, por favor. Bueno, primero que todo, señor embajador Ignacio Higueras, le agradezco mucho por esa gentil invitación y por crear este espacio donde podamos dialogar entre países hermanos. Y lo digo enfatizando ese aspecto porque me agrada también compartir esta reflexión con mi gran amigo Fabián Novak de la Universidad Católica del Perú. Como él señalaba, tenemos muchos proyectos en común, estamos articulados a distintas redes, lo que indica también que las relaciones académicas son muy fructíferas, son muy dinámicas y producen muy buenos resultados. Yo quisiera concentrarme fundamentalmente en el presente y resaltar, más allá de los problemas comunes que Colombia y Perú, o retos comunes que enfrentan, y lo señalaba también el señor ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, sobre todo en esa frontera común que tienen que ver con la gobernanza de una región muy porosa, donde hay una serie de amenazas como la criminalidad transnacional, representada fundamentalmente por el narcotráfico, pero también amenazas directamente a una área sensible que nosotros compartimos, que es la Amazonía, y como él señalaba, tiene una serie de peligros como la tala ilegal, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y otras formas de criminalidad transfronteriza y de delitos conexos. Y me parece que uno de los puntos claves que debo resaltar de esa relación es que ambos países, ante la interdependencia que enfrentan frente a esos retos, han sido capaces de establecer un diálogo permanente de mecanismos de cooperación que, entre otras cosas, anteriormente era con las comunidades binacionales fronterizas. Hoy tenemos a los gabinetes binacionales y que ojalá no solamente las cumbres a alto nivel aborden este tipo de problemática y se lleguen a la concertación de una serie de mecanismos, sino que ese acervo histórico que tienen las cancillerías, pero que tienen los canales diplomáticos tradicionales, incluso los gobiernos locales y regionales y algunos actores de la sociedad civil, enriquezca y sean complementarios a ese trabajo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo. Entonces, ese es un punto clave, cómo ambos gobiernos han sabido entender que las interdependencias que los afectan, la única vía en que se puede abordar es a través de la cooperación bilateral y conjunta. Y, por ejemplo, uno de los puntos, y Fabián también ha hecho algunos aportes sobre eso, porque tenemos una red de estudios sobre seguridad nacional, es la capacidad también de las mismas Fuerzas Armadas binacionales que han generado acciones concretas de cooperación, porque entre otras cosas, esas zonas porosas fronterizas en la Amazonía fundamentalmente tienen un gran vacío del Estado y las instituciones que más tienen la capacidad de cooperar para abordar estas problemáticas del crimen transnacional
son las Fuerzas Armadas. Y ese es un punto clave donde lo señalaba Fabián, no es conflicto, no, es la manera como se coopera a través de generar políticas y mecanismos de seguridad conjunto. Y por último, porque me extendería más en ese ámbito que me parece que a mí es muy sensible, de mucha importancia, y normalmente la opinión pública no tiene conocimiento de ello. Y es algo que después vamos a abordar más adelante tal vez, es esa cooperación que tanto Colombia y Perú han venido desarrollando para relanzar, reestructurar la Comunidad Andina de Naciones, que es importante en esa complementariedad que se da con la Alianza del Pacífico, porque entre otras cosas la estructura arancelaria y una serie de marcos institucionales que pudimos desarrollar conjuntamente permitieron también articular la Alianza del Pacífico, que obviamente tiene una proyección geoeconómica que va mucho más allá, pero eso solo es posible a partir de esas sinergias, de esa relación binacional, de mucha cooperación, de mucha hermandad que se ha venido desarrollando y que se puede potencializar en muchos ámbitos y en otros asuntos de las relaciones binacionales. Muchas gracias, doctor Pastrana. Yo quisiera relevar varios temas que han tocado. Esta evolución que presentó Fabián de manera muy sucinta, pero ilustrativa, creo yo, y que, digamos, nos lleva a la situación de la relación bilateral actual, y sin dejar de mencionar los temas que menciona el doctor Pastrana, que muchas veces son retos, ¿no es cierto? Y que creo que lo válido, él ha mencionado mecanismos y retos, que también lo mencionó Fabián, que son retos comunes, y creo que ahí lo interesante, no solamente, bueno, creo que las acciones es lo más importante, por supuesto, pero lo interesante es que nuestra percepción como países de las amenazas que enfrentamos, de los retos, son similares y nos permite llegar a esa interdependencia que mencionaba el doctor Pastrana. Yo quisiera plantearles otra interrogante y también decirles que las interrogantes o las preguntas que les estoy planteando yo quisiera que sean más orientadoras, o sea, yo creo que ustedes tengan la libertad también de cubrir temas que tengan en mente o que quisieran abordar. Y justamente se mencionó el tema de los gabinetes binacionales, y la pregunta que yo quería hacer es, los gabinetes binacionales se crearon en el caso de Colombia en el año 2014, hemos tenido ya 5 encuentros binacionales, que son una oportunidad anual que los presidentes se reúnan con sus ministros, los ministros tienen espacios de conversación y luego tenemos un plan de acción que se aprueba para el trabajo del año. Entonces, obviamente esto es sin perjuicio de los numerosos contactos que tienen los ministros, digamos, directamente, los propios cancilleres y los presidentes de manera muy frecuente, ¿no? En otros ámbitos como la Comunidad Andina, que fue mencionada, la Alianza del Pacífico, más recientemente el Pacto de Leticia, ¿no es cierto?, que se lanzó hace unos meses para justamente abordar las dificultades en la Amazonía. Yo quería preguntarles, los gabinetes binacionales que desde la perspectiva de digamos, los que trabajamos el día a día de la relación y que creemos que le da una estructura, yo quisiera preguntarles desde el punto de vista académico, ¿qué percepción tienen de esta estructura? ¿Les parece que es una estructura válida, que digamos, cubre toda la agenda bilateral? O, digamos, son procesos que pueden ser mejorados. Fabián, por favor. Gracias nuevamente, Ignacio. Bueno, yo creo que los gabinetes binacionales en general fueron uno de los grandes aciertos que surgieron del proceso de paz peruano-ecuatoriano, ¿no? Porque el Perú, con el primer país con el que plantea la necesidad de estructurar estos gabinetes binacionales es con Ecuador. Pero luego el Perú comienza a extenderlo a los países vecinos y creo que con gran acierto lo hace con Colombia. Ahora, ¿por qué? Porque es importante que la gente entienda que los gabinetes binacionales tienen varios efectos positivos. El primero de ellos es que genera un mecanismo al más alto nivel. No es posible generar mecanismos políticos de diálogo que sean o que vayan más allá del nivel presidencial. Y este es un caso. Por tanto, cualquier problema, cualquier traba que haya que eliminar,
pues hay siempre la posibilidad de recurrir a los ministros y luego a los presidentes o jefes de Estado. En segundo lugar, los gabinetes binacionales tienen también, creo, la ventaja de ser preparados con un año de anticipación. Y ese año de anticipación permite que cada sector, ¿no?, vaya haciendo un seguimiento respecto de las necesidades, respecto de los intereses comunes, pero también respecto de las acciones que podrían Perú y Colombia desarrollar precisamente para atender esa necesidad conjunta. Y por tanto, eso lleva pues a una preparación suficiente para que luego la toma de decisión en el gabinete sea, digamos, facilitada. Creo que también el gabinete binacional tiene la ventaja de permitir una labor de seguimiento, porque el hecho de que se celebren cada año obliga necesariamente no solamente a los ministros, sino a los funcionarios que están debajo de ellos a tener que cumplir con las metas, los objetivos y las obligaciones que se han establecido en plazos además señalados. Ningún ministro va a querer decirle a su presidente frente a otro presidente extranjero, ¿no es cierto?, que no se cumplió la meta o que no se cumplió el objetivo. Entonces es un mecanismo también de presión, de seguimiento y por ende de eficiencia. Creo que también permite el hecho de que las cancillerías sean al interior de cada país los entes coordinadores, en el caso nuestro, la Cancillería peruana, el ente coordinador del resto de ministerios, permite también que la política exterior se muestre más coherente, más armónica, ¿no? Porque de alguna manera ese rol coordinador logra no solamente el seguimiento de todo lo que están haciendo los demás ministros, sino también ese rol articulador que permite presentar frente a Colombia y Colombia frente a Perú una posición coherente, ¿no?, armoniosa, homogénea. Entonces, para mí, desde todo punto de vista, los gabinetes binacionales tienen muchísimas ventajas y desde mi perspectiva son el mejor mecanismo para el diálogo político entre Perú y Colombia. Eso no excluye, por supuesto, que puedan haber otros mecanismos específicos, el mecanismo sobre drogas, el mecanismo sobre zona fronteriza, en fin. Pero creo que es sin duda el mecanismo, digamos, más alto, más eficiente. Ahora, yo estaba revisando los compromisos que se han asumido en el último gabinete y son muchísimos, son cientos de acuerdos, ¿no? Y claro, para nuestros países, que además tenemos escasos recursos humanos en Cancillería y en los otros ministerios, no es una tarea fácil, pero nos obliga a concertar, nos obliga a integrarnos, nos obliga a trabajar. Y creo que en la medida de que Perú y Colombia son socios realmente estratégicos, fundamentales, por la cantidad de valores y principios comunes que tienen, creo que un gabinete es lo mejor, lo más propicio, lo más idóneo para fortalecer y consolidar esa relación vecinal que es tan importante para ambos países. Muchas gracias, Fabián, por estos conceptos. Yo quisiera plantearle, digamos, sin perjuicio de que el doctor Pastrana también quiera compartir con nosotros su percepción de la estructura que hemos logrado darle a los gabinetes, que es básicamente el reflejo de la relación bilateral. Y como bien mencionaba Fabián, el Perú tiene en este momento gabinetes binacionales con Ecuador, con Colombia, con Bolivia y con Chile, que es el que se inició más recientemente, ¿no? Y realmente han probado ser mecanismos que, con todas las características que ha mencionado muy bien Fabián, porque, y sobre todo por el tema del seguimiento, Fabián también mencionó el tema de los compromisos, que a veces es cierto que son muchos, porque creo que los sectores que también participan, los sectores de nuestras administraciones participan muy activamente, tienen realmente muchos intereses, ¿no es cierto? Es cierto también que el número es una demostración también de la cantidad de temas que tenemos en la agenda. Yo quisiera plantearle al doctor Pastrana, él mencionó en sus palabras iniciales la Comunidad Andina y también la Alianza del Pacífico. Y yo quisiera plantearle una pregunta, son ambos naturalmente mecanismos, como saben ustedes, a las personas que nos acompañan, en las que el Perú y Colombia somos parte, de los que Perú y Colombia somos parte, y estamos en este momento en una situación muy compleja, por llamarla de alguna manera. Digamos, creo que la situación que vivíamos en febrero de este año
al mes de julio en que estamos teniendo ese conversatorio ha cambiado radicalmente con respecto básicamente a las circunstancias de la pandemia del COVID-19 que estamos enfrentando en nuestros países, ¿no? Y hay una gran preocupación por la situación económica en nuestros países, por la retracción de las economías como consecuencia de las medidas acertadamente tomadas naturalmente para preservar la salud de nuestras poblaciones sobre la economía, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera plantearle al doctor Pastrana ¿cómo ve él, qué visión tiene sobre esa pertenencia a mecanismos de integración como la Comunidad Andina, como la Alianza, como elementos importantes para tener en cuenta con respecto a la necesaria reactivación económica de la cual ya estamos hablando y que va a permitirnos que una vez superado este periodo complejo, como lo caractericé, podamos salir de nuevo adelante? Por favor, doctor Pastrana. Sí, muchas gracias por la pregunta, señor embajador. Uno de los retos que tenemos conjuntamente es que hay, tal como usted lo señalaba, asuntos que son eminentemente multilaterales y no nacionales. Y uno de los grandes desafíos que ha existido durante toda la crisis sanitaria es hasta dónde, más allá de las medidas nacionales que se han tomado para la contención de los contagios y de la epidemia, del cierre de fronteras, del aislamiento y de las cuarentenas y otro tipo de medidas nacionales, ¿qué viene en adelante? Porque de todas maneras, si la epidemia sigue existiendo en algún país o en algún país vecino o se haya erradicado en otros, seguirá siendo un riesgo porque el problema sigue siendo multilateral. Y de ahí las grandes consecuencias que se derivan de las medidas tomadas a nivel nacional y a nivel local para contener la pandemia, y son los impactos en la economía, la quiebra de muchas empresas, los golpes muy duros que se le ha dado a la pequeña y mediana empresa, al sector de servicios, pero también han sido afectados otros sectores ligados fundamentalmente a la exportación de bienes que dependen mucho de la reactivación misma del transporte, y las cifras que se están planteando en este momento de la desaceleración, pero también del quiebre de empresas y los altos índices de desempleo que se puedan dar, implica una especie casi como de plan Marshall para muchas regiones. Y es allí donde se plantea la necesidad de abordar una reflexión sobre los mecanismos multilaterales, y lo único con mayor certeza que nosotros tenemos con estructuras institucionales y que pueden apuntalar a largo plazo son precisamente los escenarios de regionalización que hemos creado para aumentar la competitividad de nuestras economías, para aumentar la capacidad de comercio y cómo nos insertamos al mundo, cómo comerciamos entre nosotros, para ser más atractivos a las inversiones. Pero allí es donde viene uno de los retos fundamentales de cara a la pandemia. Debemos apoyar, debemos concertar conjuntamente la creación de bienes públicos regionales, es decir, de fondos estructurales, porque no va a bastar única y exclusivamente con las ayudas que nos va a brindar el BID o el Banco Mundial. Por fortuna, no es exclusivamente, pero es un elemento financiero de fomento clave, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es una de las instituciones importantes que se pudo crear dentro del desarrollo de las instituciones andinas. Pero no va a bastar solamente eso, es decir, los recursos que se van a necesitar, pero además las medidas conjuntas de creación de bienes públicos regionales y de la creación de fondos de cohesión. Miren lo que están haciendo los europeos, a pesar de todos
los problemas iniciales que tuvieron, las confrontaciones que hubo entre Alemania, los países del sur, y Francia frente a los holandeses, frente a los daneses y frente a los austriacos sobre el monto de lo que podían ser las ayudas. Y esa es la Europa rica para ver cómo abordan después las consecuencias y los problemas de la pandemia para poder reactivar y recuperar nuevamente la economía. Esa es la tarea que nosotros tenemos, porque no van a bastar las instituciones y las líneas de crédito, los recursos que existen, no. Se requiere sentarse a la mesa, se requiere, y en este caso, Perú y Colombia, que coinciden fundamentalmente en la Alianza del Pacífico y en la Comunidad Andina de Naciones, tienen que asumir liderazgos, y liderazgos para tratar de plantear la necesidad de construir bienes públicos regionales, porque esos bienes públicos regionales son los únicos que van a permitir crear liquidez, crear una serie de líneas de préstamos que puedan generar incentivos o puedan generar ayudas concretas para la economía, porque entre otras cosas, no solamente vamos a tener el problema del golpe a las empresas y al desempleo, sino que seguimos teniendo los retos que nos planteamos. El aumento de la competitividad, el problema de la deindustrialización que tenemos, la manera como mejoramos esa capacidad competitiva, el desarrollo de nuestras infraestructuras, el desarrollo de la capacidad educativa, porque es lo que nos va a permitir después una recuperación más efectiva, porque no podemos seguirle apostando fundamentalmente a las materias primas y a las commodities. Entonces, para terminar, los dos países en el marco de estas dos instituciones donde coinciden deben replantear sus posiciones para poder ejercer un liderazgo y tratar de articular a los demás estados, porque necesariamente no va a ser un reto bilateral, sino fundamentalmente multilateral y regional, donde hay que crear una serie de mecanismos, desde los de salvamento y los de cooperación, que nos permitan por lo menos los próximos años, en la próxima década, que hasta allí pueden dar los impactos para tratar de recuperarnos de las consecuencias de esta situación que ya va a ir más allá de la crisis sanitaria. Muchas gracias, doctor Pastrana, por esos conceptos. Quiero decirle que esa propuesta de los bienes públicos regionales, he tomado nota de ella porque creo que es una propuesta fundamental. Y creo que Colombia y Perú son países que están, digamos, yo creo que en un momento que ya podamos vislumbrar un término de este periodo de pandemia que estamos viviendo, o ya deberíamos tal vez estar pensando, como usted propone, en cómo construir estos bienes públicos regionales y sobre todo mencionando la dimensión multilateral, digamos, ¿no? Que creo que va a ser una dimensión esencial para no solamente obtener recursos, sino plantear temas que usted mencionó como el de competitividad y enfrentar retos que son consecuencia de la situación que vivimos, que es el tema de la crisis de empresas, del desempleo y otras consecuencias, digamos, que ha tenido este periodo, ¿no es cierto? Sí. Pienso, sin embargo, que creo, digamos, desde el punto de vista de lo que se ha enfrentado, y sin perjuicio que es claro que nuestros países enfrentan complejidades económicas directamente vinculadas a la pandemia, creo que afortunadamente nuestros países enfrentaron este periodo en una situación macroeconómica bastante buena, ¿no es cierto? Yo pensaría que si no hubiera sido el caso, las consecuencias podrían haber sido más graves, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que tenemos que trabajar, y ese fue, les doy un ejemplo, el tema de un conversatorio que tuvimos esta mañana sobre cómo hacer negocios entre Perú y Colombia, también dentro del marco del periodo complejo que estamos enfrentando y estas dificultades que se están planteando, de cómo podemos seguir comerciando, cómo podemos seguir invirtiendo y cómo podemos seguir, digamos, participando activamente en esta recuperación económica, ¿no? Yo quisiera, digamos, tal vez en el mismo tema de lo que estamos enfrentando en este momento, yo también quisiera pedirle a Fabián si él también nos podría dar su opinión, tal vez en complemento de los elementos que nos planteó el doctor Pastrana. Por favor, Fabián. Sí, claro, por supuesto, encantado. Bueno, en primer lugar, coincidir como siempre con Eduardo en sus planteamientos, ¿no? Creo que efectivamente la pandemia de alguna manera lo que ha puesto en evidencia
es que lo que se nos viene, no solamente como consecuencia de esta pandemia, sino eventualmente, y como muchos predicen, de futuras pandemias, es la necesidad de trabajar ya no solo en lo bilateral, como lo hemos venido haciendo muchos países con bastante eficiencia, sino también de aprovechar todos los mecanismos y plataformas multilaterales que tenemos. Se ha hablado de Alianza del Pacífico y la CAN, sin duda alguna, para efectos de explotar no solamente, digamos, y presentarnos como grupo, como un grupo de países que sea mucho más atractivo que presentarnos individualmente, sino también para planteamientos importantes, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que, y eso tiene que ver con otro evento, ya que me hablabas de eventos que has estado tú en la mañana, otro evento que hemos estado también del Instituto de Estudios Internacionales, varios cancilleres peruanos retirados señalaban, por ejemplo, que para la búsqueda de la vacuna, para los precios de las vacunas, etcétera, esto va a ser tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Y si bien todos los países, seguramente Colombia, el Perú lo está haciendo a través de su Cancillería, se están realizando esfuerzos individuales, en algún momento va a tener que haber esfuerzos colectivos y esfuerzos de grupo. ¿Por qué? No solamente para lograr conseguir la vacuna, sino también para lograr que esta vacuna tenga un precio razonable, que pueda ser adquirida por los estados y finalmente entregada a la población, si es posible, sin costo alguno, como debería ser. Esto, por ejemplo, va a ser una necesidad. Hay una discusión, incluso que las dos superpotencias han planteado, ¿no?, en relación al tema mismo de la vacuna, ¿no? Ser asumido como bien común de la humanidad o más bien como un bien cualquiera, un bien privado a ser comercializado. Bueno, ¿cuál es nuestra opción? ¿Cuál es la posición que como bloque vamos a defender y no solamente de manera unilateral? Entonces, creo yo que no solamente en lo económico, no solo en lo comercial, no solamente en la búsqueda de cadenas de formación de cadenas de valor, sino también en temas de salud, ¿no?, en temas de seguridad, va a haber necesariamente que coordinar y que trabajar mucho más en el ámbito de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina. Y eso, por supuesto, implica retos. ¿Por qué? Porque recordemos que en el ámbito de la Alianza del Pacífico, nuestra perspectiva ha sido hasta el momento bastante económica. La idea es, ¿eso se va a mantener en el futuro? ¿O eso es posible mantenerlo en el futuro, dada la actual coyuntura? Es necesario, por ejemplo, que un grupo como la Alianza del Pacífico se articule también para temas, como en este caso, el de la salud, ¿no? Entonces, yo creo que, sin duda, no solamente el multilateralismo va a estar en revisión y en ayornamiento post pandemia, sino también los procesos de integración, ¿no? Y sobre todo la visión que los países tenemos respecto de estos mecanismos como, sin duda, herramientas de política exterior que puedan posibilitar la consolidación de los intereses nacionales. Muchas gracias, Fabián. No, realmente muy importante los temas que ha mencionado también Fabián, en complemento a lo que mencionó Eduardo Pastrana, el tema de la vacuna y los temas que son estos retos que ha mencionado Fabián son esenciales. La Alianza del Pacífico, en efecto, creo que el planteamiento, la visión que se planteó desde sus inicios, desde su creación en el año 2011, fue justamente esa dimensión económica, ¿no es cierto?, comercial, ¿no? Queremos fomentar las cadenas de valor, queremos tener esa visión que teníamos ya los 4 países a través del libre comercio y la apertura al mundo, ¿no? Sin duda, el periodo que estamos viviendo hoy día plantea retos. Yo lo que quería contarles es que sí, en efecto, en la Alianza del Pacífico, cuando poco a poco, una vez aprobado el acuerdo comercial y su entrada en vigencia, pero paralelamente al desarrollo de las negociaciones del acuerdo y su entrada en vigencia, la Alianza, a través de sus grupos técnicos, en una diversidad de temas, ¿no es cierto?, comenzó a plantear nuevas agendas, todas relacionadas a los objetivos de la Alianza. Llámese agenda digital, llámese industrias creativas, vinculadas a su importancia en los productos brutos internos de nuestras naciones, el tema de innovación, por ejemplo.
Y la reflexión de los ministros, de los presidentes de la Alianza, cuando los países teníamos esas iniciativas de querer seguir avanzando en temas, la visión era, podemos abordar esos temas siempre y cuando tengan un impacto o se expliquen a través de los objetivos de la Alianza. Ahora, yo quiero que, como lo han planteado bien Eduardo Pastrana y Fabián Novak, en un periodo en la que notamos que una pandemia, observamos y concretamente notamos que una pandemia tiene un impacto económico directo en nuestras economías, en el comercio internacional, en las eventuales posiciones que adoptan los países. La pregunta es, y eso es una pregunta que dejo abierta por supuesto, si es que entonces estos temas que ha mencionado Fabián deben ser abordados en un proceso como el de la Alianza, o como por ejemplo el de la Comunidad Andina, que tiene también ya una zona de libre comercio consolidada, ¿no es cierto? Y que por lo tanto elementos como este, que impactan nuestras economías y nuestra capacidad de abrirnos al mundo, pues nos ponen estos cuestionamientos, ¿no? Yo quisiera pasar a otro tema y quisiera planteárselo a Eduardo Pastrana. Hace un momento Fabián mencionó a PEC, ¿no es cierto? Y el hecho de que, digamos, hay una clara voluntad de que Colombia pueda ser parte de APEC. De los 4 países de la Alianza del Pacífico, Colombia es el que tiene que todavía que ser miembro de este foro, ¿no es cierto? Lo mismo se aplicaría, por ejemplo, en la OCDE. En la OCDE, países como Colombia, Chile y México son miembros de la OCDE, y el Perú es un país que tiene la expectativa de ser miembro de la OCDE muy pronto. Yo quisiera, en relación a este tema, plantearle a Eduardo Pastrana qué desafíos representa para Colombia esta pertenencia a la OCDE. Ha sido un proceso que, como todos ustedes saben, ha sido largo, es un proceso muy exigente de políticas, de reformas a veces, de adhesión a acuerdos. Colombia ya es miembro de la OCDE y por eso quería plantearle esta pregunta a Eduardo Pastrana. Por favor, Eduardo. Claro que sí. En primer lugar, tanto la candidatura de Colombia a la OECD como todo el proceso que va a cumplir hasta convertirse en miembro, ha sido entendida, o la entendemos fundamentalmente, como un mecanismo de modernización desde afuera. Y ha sido en ese sentido un gran acierto, porque uno de los grandes retos que tienen nuestros estados en su proceso de construcción, todo el debate que hay alrededor del state building, de la expansión del Estado y las transformaciones del Estado para poder responder a los retos que implican tanto la complejidad de las sociedades contemporáneas como la extensión del Estado a muchas partes de su territorio, que tiene que ver con la historia nuestra. Muchas veces nuestros estados han tenido el gran reto de que han tenido más territorio que Estado, y tanto el problema de la gobernabilidad misma del territorio, como era de los puntos que señalábamos donde coincidimos en las fronteras, pero también la de llevar los bienes públicos, cumplir con los servicios, la presencia de las instituciones del Estado y la provisión de bienestar, sigue siendo muy asimétrico en muchas partes del territorio de nuestros estados, y cada caso, el de Colombia, el Perú, Brasil, Argentina, México, son distintos, pero tienen similitudes. Para Colombia, que asume, digamos, esa candidatura en uno de los momentos más complejos, nosotros siempre lo entendimos que tanto la búsqueda de la paz interna, la solución política del conflicto, como el ingreso a la OECD, obedecían a 2 grandes instrumentos o medios para buscar una modernización tanto del Estado como de la sociedad colombiana. Entendiendo la OECD como un club de buenas prácticas, eso planteaba en la medida en que la nueva imagen que iba a empezar a proyectar Colombia, la Colombia que ya no era un país problema, una Colombia que trataba de buscar eliminar la violencia o el conflicto interno, la inestabilidad, y que se podía convertir
en un país atractivo para la inversión extranjera, pero también para generarle tranquilidad y la construcción de confianza a sus vecinos, debía de iniciar también un proceso de transformación de la modernización, tanto de sus estructuras tangibles como intangibles, tanto las públicas como las privadas, como el desarrollo de la misma infraestructura que le permitiera seguir avanzando en ese proceso de modernización y poder responder en una forma más competitiva a su inserción al sistema económico internacional. ¿Qué ha representado eso? Es decir, y allí tendría que articular que en el proceso de la OECD y en el seguimiento que se hace o en la búsqueda de cumplir y avanzar con los requisitos de esa modernización desde afuera que se plantea, hay tres partes fundamentales. A la una le corresponde al sector público, al Estado. Pero el Estado, y eso es uno de los aprendizajes importantes, no lo puede hacer sin el concurso, la participación del sector privado. Porque es importante que se articule y se creen mecanismos de cooperación y de concertación, porque muchas de las transformaciones que hay que hacerlas también en el sector privado, porque no solamente se trata de combatir la corrupción, tener más transparencia en el sector público, sino también en el sector privado. Y eso implica, y si vamos a mejorar en la educación, si vamos a mejorar en los procedimientos, si vamos a mejorar en una serie de normas e instituciones que sean menos obstaculizadoras para los procesos económicos y para generar mayor incentivos, si vamos a aumentar la capacidad, por ejemplo, en investigación y ciencia y tecnología, eso no lo puede hacer solamente el Estado. Pero faltaría un actor que también ha sido importante en algunos momentos y se ha fallado, y son los actores de la sociedad civil. Entonces, miren ustedes, este componente que ha sido interesante en el proceso, Estado, el sector privado, pero también la sociedad civil, porque hay toda una serie de grupos de interés y de organizaciones que han empujado, que han tomado conciencia de la necesidad de que esas buenas prácticas que ha planteado y plantea la OECD, los estados, no tanto la OECD como tal, sino los estados de la OECD, deben ser traducidas en políticas públicas. Y deben ser traducidas en políticas públicas porque en la medida que se produzcan esas transformaciones que buscan una mayor eficacia, mayor modernización, una mejora en la administración pública, pero también en el diseño, formulación e implementación de las políticas públicas, requiere un concurso, una participación y un seguimiento y una complementariedad tanto del sector privado, pero un seguimiento y, por supuesto, la veeduría de muchos sectores de la sociedad civil que sirven de contrapeso para que realmente se cumpla con los acuerdos y se cumplan en la aplicación de esas buenas prácticas para poder avanzar en ese proceso de modernización. Hay muchos retos todavía. Hay muchos déficits cuando uno lee los informes evaluativos. De todas maneras, hay que resaltar que lo positivo allí es que hay un punto de llegada, hay unos puntos en el horizonte a donde hay que ir. Y en la medida en que tanto actores públicos como privados, en el sector económico, pero también de la sociedad civil, toman conciencia de esa importancia y no lo ven como intromisión, eso ha permitido avanzar y tener mayor certeza en la necesidad de que la única manera de poder alcanzar otros niveles, de no quedarnos en la trampa de la renta media y tener un país con un mayor nivel educativo, un país más próspero y un país más equitativo, tiene que ver con esas transformaciones que se plantean en la modernización de las buenas prácticas y los indicadores que plantea la OECD. Y esa ha sido una experiencia que hemos podido ir observando al respecto. Sin duda, comentarios, doctor Pastrana, todos muy válidos y creo que vale la pena anotarlo, ¿no? Yo la mención, por ejemplo, a la sociedad civil. La sociedad civil es un actor, bueno, usted lo planteó en el ámbito de la pregunta que le planteé sobre la OCDE y la modernización de políticas de manera interna.
Yo quería complementar esa idea con la importancia de la sociedad civil en nuestra relación bilateral, digamos. Muchas veces usted, y creo que, no me acuerdo si fue usted, Eduardo, o Fabián, que mencionaron la relación académica, ¿no? Son muchas veces relaciones de sociedad civil que son empresariales, de las universidades, académicas, que yo siempre me gusta decir que no pasan por los gobiernos, y yo diría que en buena hora, porque son un reflejo de las redes que se van construyendo de manera espontánea y por intereses compartidos, por ejemplo, en el caso de la academia, ¿no? El tema del sector privado creo que es fundamental, también lo mencionó el doctor Pastrana en el marco de la modernización de políticas. El sector, creo que empresarial, privado, es fundamental que sea partícipe de sus esfuerzos. Y, en fin, yo quería resaltar estos temas que han mencionado, todos muy válidos. Y ahora quisiera recordarles a las personas que nos acompañan en el conversatorio que quisiera que aprovechen que contamos con la presencia del doctor Eduardo Pastrana y del doctor Fabián Novak para que nos hagan preguntas. Estamos siguiendo tanto a través del Facebook como del Zoom, de las dos plataformas, eventuales preguntas que ustedes quieran hacer. Quisiera aprovechar para mencionar que nos acompaña el embajador Alberto Montañe, que fue embajador del Perú en Colombia entre el año 1993 y 97, y él hace un comentario en las redes y menciona, y nos hace recordar, y creo que es un dato muy válido, que el primer canciller del Perú, Juan García del Río, fue colombiano. En la época, digamos, de las nacientes repúblicas, luego de los procesos de independencia, digamos, había esa, ¿cómo llamarla? Esa movilidad, digamos, de personalidades, de personajes que participaron en estas posiciones públicas que fueron muy importantes, ¿no? Yo quisiera, entonces, bueno, al haber hecho esta propuesta a los que nos acompañan de que también no tengan la posibilidad de compartir sus preguntas con nosotros, yo quisiera plantearle un último tema a Fabián y al doctor Pastrana. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos de nuestra relación bilateral? Hemos hablado de muchos temas que están en la agenda, muchos de ellos son positivos, muchos son retos. Yo planteé el hecho de que creo que hay un aspecto que es muy válido, y es que hay una conciencia común, digamos, de cuáles son los temas que son más bien retos y desafíos que podemos tener en áreas como la seguridad, que lo mencionó Fabián. Pero quisiera hacerle la misma pregunta a ambos. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos que enfrenta nuestra relación bilateral y qué temas deberían tal vez ser considerados como prioritarios? Fabián, por favor, te ruego que nos plantees tus reflexiones sobre ese tema. Bien, sí, por supuesto, encantado. Bueno, hay muchos, ¿no? Yo creo, a ver, empezando por los temas económicos, creo que a nivel comercial todavía hay mucho por trabajar, ¿no? El intercambio comercial, si bien es importante entre Perú y Colombia, todavía hay mucho que trabajar, más incluso del lado peruano, por el hecho de que tenemos una balanza muy deficitaria desde hace varios años de manera sostenida. Por tanto, creo que aquí hay que encontrar más productos, más servicios que podemos brindarnos el uno al otro a efectos de elevar esos niveles de comercio. Por otro lado, en el campo de las inversiones también creo que hay mucho por explorar. En el ámbito de la inversión, hay inversión colombiana en Perú, 1.600, 1.700 millones de dólares y 700 millones y pico por lado peruano en Colombia. Pero creo que también, si nosotros nos atenemos a las inversiones que el Perú tiene en otros países, como en Chile, por ejemplo, creo que Colombia, que es un país también bastante estable y con un marco jurídico bastante estable, creo que se presta para la inversión, y lo mismo del lado colombiano hacia el Perú. Los instrumentos existen no solamente los acuerdos comerciales a nivel incluso de la Comunidad Andina, sino también de la Alianza del Pacífico. Existen acuerdos de protección de inversiones desde el año 94 entre Perú y Colombia, así que el marco jurídico bilateral existe. Creo que hay algunos elementos que superar, en este caso por el lado colombiano, que tienen que ver con algunas trabas de carácter pararancelario, ¿no? Ahí creo que hay un elemento digamos, de discordancia que hay que superar y que puede facilitar también el intercambio comercial entre ambos países. Eso en cuanto a lo comercial y a lo económico.
Creo que hay que seguir trabajando también en foros multilaterales. La necesidad de formar posiciones conjuntas entre países latinoamericanos no es algo poético, es algo real y tangible, y es algo que genera beneficios. Y dadas las coincidencias, no digo que todas o totales, pero muchas coincidencias entre Perú y Colombia, creo que se hace necesario la utilización de mecanismos como la CAN y la Alianza del Pacífico, ya lo hemos dicho, pero también en foros más importantes, Naciones Unidas, OEA, etc. Luego también creo que hay que continuar con la cooperación en materia de defensa y seguridad. Ya se dijo acá, son muchos las amenazas o los problemas de seguridad que Perú y Colombia comparten. Se ha hablado de la tala, se ha hablado de la minería, se ha hablado del narcotráfico, fundamentalmente. Entonces, estos son elementos que nos obligan necesariamente a tener que cooperar, no solamente entre los sectores de defensa, ¿no? Sino en general entre las cancillerías para efectos de ver qué mecanismos implementamos y fortalecemos la lucha contra este tipo de organizaciones criminales, que además cooperan ellas sí entre sí, y actúan como verdaderos cárteles, como verdaderas empresas multinacionales. Y finalmente creo que también es necesario que se haga de alguna manera mucho más partícipe a las poblaciones de peruanos, peruanas, colombianos y colombianas respecto de los beneficios de esta relación, respecto de los resultados de los gabinetes binacionales. Porque creo que si bien ha habido mucho avance, yo hablaba al comienzo de mi intervención de que en estos 60 años hemos avanzado lo que no avanzamos en los otros 140 años de historia junta, y hay mucha migración y hay mucha cultura peruana que va a Colombia y colombiana que viene a Perú en estos últimos años y que nos ha enriquecido sin duda. Creo que todavía falta mostrar mucho, y creo que en eso, con eso quizás quería concluir, debo felicitar a la embajada, al embajador y a Ignacio Higueras en particular por actividades como esta, porque precisamente lo que pretende mostrar es a la opinión pública en general, a las personas en general que se unen a través de las redes, de que esta relación viene operando, viene funcionando positivamente y viene generando beneficios mutuos. Ese tipo de información, ¿no? Lo que le llaman ahora ya la diplomacia digital, tiene que ser cada vez más activa. Y es necesario mostrar estos resultados a la población, porque eso genera empatía, porque eso genera unión, porque eso genera, digamos, más fraternidad entre las poblaciones que siempre van a, de alguna manera, apalancar a las políticas de Estado para que éstas, pues, continúen siendo como son hoy en día entre Perú y Colombia, ¿no? Es decir, políticas de acercamiento, políticas de construcción de un futuro común. Creo que Perú, países como Perú, como Colombia, países como Chile, países como los que estamos en la alianza, de alguna manera, al tener todos estos valores y principios que compartimos, estamos obligados a seguir insistiendo en estas materias, ¿no? Comercio, inversión, seguridad, defensa, y por supuesto también en lo que es el relacionamiento de nuestras poblaciones. Todos elementos muy, muy válidos, Fabián, muchas gracias, porque sí, es decir, yo dudo mucho que nuestras cancillerías tengamos un sentimiento de absoluta satisfacción con lo que hacemos. Creo que siempre hay retos. Justamente en la ponencia que tuvimos, siempre queremos hacer más, digamos, ¿no? Y creo que hay que hacerlo más, y sobre todo abordando los temas que mencionaste. El día jueves que iniciamos la Semana del Perú hubo un conversatorio sobre temas comerciales, y Martín Ibarra, que es un consultor internacional en temas de comercio, y a quien conozco hace unos años, me sigue insistiendo, la balanza comercial entre Perú y Colombia debería ser 5.000 millones de dólares. Y tenemos oportunidades que tenemos que aprovechar juntos, ¿no? Por el escenario económico internacional, por algunas guerras comerciales, tenemos oportunidades, y creo que, pero sin perjuicio de eso, creo que tus comentarios son muy válidos. Creo que tenemos esa pretensión de seguir trabajando para promover el comercio, las inversiones. Las cifras son un poco mayores que lo que mencionas por el tema de los registros de cifras, pero hay un nivel de inversión
colombiano en el Perú y de Perú en Colombia, que es notable, me parece a mí. Y si agregamos a eso el tema del turismo, las franquicias, todos temas que obviamente en este momento están enfrentando ciertas dificultades, pero que son válidos y creo que son esenciales en la construcción de una comunidad de intereses. El tema multilateral es esencial. Creo que en tu presentación inicial hiciste mención a varios procesos en los que Perú y Colombia fueron de la mano, negociaciones comerciales, por ejemplo, el tema de las visas con la Unión Europea. Creo que Colombia y Perú se han dado cuenta que en muchos temas juntos creo que obtenemos mejores resultados, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria sobre el tema de la corrupción, por ejemplo, que es una iniciativa de ambos países. Defensa y seguridad, sin duda. Yo quisiera trasladar la misma pregunta a Eduardo. Sin embargo, quiero decirle, quisiera que, digamos, genuinamente que nos dijera cuáles piensa él que son los desafíos que aún tenemos, porque creo que los comentarios que vienen de la academia son todos muy válidos y nos deben, digamos, interpelar y llevar a la reflexión. Pero teníamos una pregunta para Eduardo Pastrana en relación al tema que él mencionó, que yo también resalté como muy importante. Dice lo siguiente Miguel Burgos: ¿cuáles bienes públicos regionales podrían fortalecer la relación bilateral y la integración regional en tiempos de pandemia? O sea, básicamente la pregunta creo que pide ir un paso más allá de lo que mencionó Eduardo Pastrana, para ver en qué temas sobre qué temas deben construirse esos bienes públicos regionales. Entonces quería plantearle esta pregunta a Eduardo, por favor. Sí, yo identificaría de entrada dos asuntos importantes. El primero, Perú y Colombia, dentro de la Alianza del Pacífico, comparativamente frente a México, de lejos, frente a Chile, no tan lejos, son los dos estados miembros que más presentan una debilidad frente al proceso de reprimarización que se ha tenido fundamentalmente en los últimos 15 años. Eso implica que ambos países pueden impulsar al interior de la Alianza del Pacífico la creación de un bien público, que es un fondo de cohesión. Está el fondo de infraestructura, pero me parece que es importantísimo el fondo de cohesión que permita buscar una reconversión de la industria y cambiar parte de la estructura productiva de ambos países para poder tener una oferta exportadora con mayor valor agregado. Eso en primer lugar, pero eso implica entre los dos que, utilizando esas buenas relaciones, esa estructura de concertación de los gabinetes binacionales, pues deben acercarse mucho más en términos de coordinar políticas macroeconómicas y una política conjunta de industrialización, porque es que tienen allí un problema conjunto. Y eso les va a permitir, por ejemplo, implementar una serie de estudios que ha hecho el BID y han hecho otras agencias especializadas para identificar en qué sectores ambos países pueden intentar impulsar y fomentar cadenas regionales de valor, teniendo en cuenta que hay inversiones entre los dos países. Y ese es un bien regional, es un bien regional que puede entrar a negociar con México, que puede entrar a negociar con el mismo Chile. El otro aspecto tiene que ver con la salud pública. No quiero volver a repetir ya todos los demás mecanismos de financiamiento o de préstamos blandos y ayudas que van a ser necesarios para recuperar la economía, pero, embajador, usted señalaba algo importante. Si algo ha demostrado la pandemia es la precariedad de nuestros sistemas de salud. Y nuestros sistemas de salud no han estado preparados a un reto de gran dimensión de la pandemia. Y una de las lecciones aprendidas y que se debe tomar en términos regionales y plantearlo como un bien regional, pero también con bienes en red, como el que señalaba Fabián sobre la vacuna, es que necesitamos crear una serie de mecanismos o fondos para buscar el fortalecimiento conjunto de los sistemas de salud.
porque la pandemia ha demostrado que es transfronteriza, no se queda en un solo país. Por más que lo cerremos y toda la vida no podemos cerrar los países, vamos a seguir enfrentando ese tipo de retos. Y ese es uno de los planteamientos. Por un lado, el fortalecimiento de los sistemas de salud, pero por el otro, el bien en red de lo que señalaba Fabián. Pensemos cómo liderar procesos también para ver cómo enfrentamos la adquisición de la vacuna conjuntamente. Y eso implica otro reto, el tema del diseño institucional. La Unión Europea arrancó con un diseño institucional y la Unión Europea se planteó en un momento dado el reto fundamental era de garantizar la paz en Europa. Pero hemos visto toda la evolución que ha tenido. Entonces, lo más cierto que tenemos, que es la CAN y que es la Alianza del Pacífico, eso implica desde el punto de vista de la política, porque la política es el arte de lo posible, hasta donde las circunstancias actuales implican una discusión y una concertación entre los países de un rediseño institucional, porque es que no nos podemos inventar otras instituciones. Son las que tenemos y esas que tenemos son las que han permitido, y fundamentalmente en el caso de Perú y Colombia, que esos espacios institucionales, la cooperación, el conocimiento mutuo, esos valores compartidos ha producido una construcción de confianza entre los países. Y eso debe llevar entonces a que las instituciones no son estáticas. Las instituciones tienen que responder a los retos y eso implica si la Alianza del Pacífico aborda y puede abordar, porque esa es la coyuntura y eso es un reto a mediano y largo plazo, es capaz de plantear, por ejemplo, aspectos relacionados con la salud pública y la cooperación en esos ámbitos. Y ese es un llamado a no quedarse, no, es que se creó para esto. No, no es cierto. Las instituciones han evolucionado en el tiempo, han ido cambiando. Y por último, algo que es un reto claro para Perú y Colombia, a ver cómo toman la iniciativa. Yo me temo que hay un estancamiento leve de la Alianza del Pacífico y en eso es muy responsable Colombia en este momento y tiene que ver, a pesar de que generó expectativas en el 2017, la creación de la figura de Estado asociado al cual aplicaron Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, incluso Corea es uno de los países interesados. Fabián se acuerda exactamente que los coreanos nos invitaron en el 2017 a que le habláramos de la Alianza del Pacífico. Fue la Cámara de Comercio de Seúl y todos los gremios industriales de Corea planteando la necesidad de incorporar a Corea del Sur a la Alianza del Pacífico. Pero se ha quedado estancado y preocupa entonces que por reflexiones de tipo proteccionista en algunos sectores, uno de los aspectos que puede impulsar hacia adelante y fortalecer la alianza y consolidarla de cara a todas las relaciones que se vienen con los megasbloques se quede estancado. Entonces, ahí hay un reto concreto que, por un lado, pueden liderar Perú y Colombia, pero que al mismo tiempo le va a facilitar la tarea al Perú y a los otros miembros de la Alianza del Pacífico en un momento dado para abrir más el espacio y crear condiciones más favorables para un posible ingreso de APEC de Colombia, porque muchos de los candidatos a estados asociados son miembros de APEC. Y ese es uno de los retos más claves, más sensibles de cara a la necesidad de transformar y de cooperar conjuntamente al interior de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, doctor Pastrana. Lo último que usted ha dicho es muy, muy válido. El tercer objetivo del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es esta apertura al Asia-Pacífico, ¿no? Y si uno une eso a otro objetivo de promover en la alianza la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, creo que es muy importante seguir mirando al Asia. En efecto, es correcta la información que nos ha transmitido el doctor Pastrana, que hay negociaciones en curso, que esperamos que lleguen a buen puerto, ¿no es cierto? Porque creo que, y probablemente la reflexión que se pueda hacer es que
estas negociaciones y estos acuerdos que eventualmente se puedan firmar van a ser parte, digamos, de esta reactivación económica que necesitamos considerar, ¿no? El comentario que usted hace, doctor Pastrana, también sobre el tema de la salud es absolutamente correcto. Sí, creo que la pandemia lo que nos ha... Y creo que ahí la situación de Colombia con el Perú es muy similar, así como en otros aspectos. Creo que nos ha hecho ver que probablemente para eventos futuros similares tenemos que tal vez estar mejor preparados y probablemente no solos, ¿no? Sino que tener, digamos, bienes públicos, como usted mencionó, mecanismos de cooperación para una reacción rápida, en fin, un sinnúmero de políticas que nos permita reaccionar más rápido y mejor tal vez, ¿no es cierto? Ahora creo que tenemos un reto similar y creo que los gobiernos, las poblaciones lo están tratando de enfrentar de la mejor manera posible y todavía creo que hay algún camino que recorrer. Yo, al agradecerle a Fabián y Eduardo estos comentarios, aquí me olvidaba de un comentario que se ha hecho en las redes también y que va al encuentro de un tema que mencionó Fabián y también un tema que mencionó el doctor Pastrana. Hay una persona que nos acompaña que ha planteado también por qué no la alianza mira también de manera conjunta el tema de la vacuna, ¿no es cierto? O sea, Fabián creo que habló de los esfuerzos de la Cancillería del Perú. El Estado colombiano está también muy interesado en seguir los esfuerzos que se están dando para que una eventual vacuna esté a disposición de la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto? Entonces no quería dejar de mencionar este comentario. Y ya como estamos sobre el tiempo, yo quisiera agradecerles muchísimo a Fabián Novak y a Eduardo Pastrana por habernos acompañado en este evento, que creo que complementa o ha complementado muy bien los otros temas de la Semana del Perú que les mencioné al inicio, los culturales, de negocios, algunos temas económicos y varios temas muy interesantes que hemos abordado. Y les agradezco sobre todo los temas que ustedes han planteado sobre los desafíos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la percepción desde la academia, desde sus posiciones, sobre cómo ven esa relación? Así que les agradezco muchísimo a los dos, ha sido un gran complemento esta conversación con ustedes en el marco de la Semana del Perú, y quisiera contarles a las personas que nos acompañan que a las 7, con el auspicio del Consulado General del Perú en Medellín, va a haber una noche de tuna, que es una de las partes del programa cultural de la Semana del Perú, y en fin, y los otros eventos que tenemos hasta el día viernes dentro de la semana. Así que muchísimas gracias, Fabián, doctor Pastrana, y espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos han acompañado en este evento. Hasta luego. Conoce. Aprende. Vive. La riqueza, los tesoros, la gastronomía y la magia del Perú. Un encuentro digital donde descubriremos cómo vivir el Perú desde casa. Emociónate con nuestras actividades y eventos que inspiran. Conoce lo mejor de nuestras exportaciones y comercio. Aprende sobre la riqueza de nuestra tierra y gastronomía. Y vive con nuestros artistas lo mejor de esta cultura dedicada al mundo. Todo esto en la Semana del Perú. Colombia vive Perú. Mucho por conocer. Del 16 al 24 de julio de 2020. En exclusiva por colombiaviveperú.com.